La directiva del América confirma este domingo una noticia que sorprendió a todos: el sustituto de Julián Quiñones está definido. Pero las novedades no terminan ahí. Antes del partido, el mediocampista Fernando Gorriarán envió un aviso directo al Club América. Además, era un secreto que él aún no estaba en las Águilas, pero ahora Tigres confirmó que está de salida. Descubre todos los detalles de esta trama llena de polémicas, declaraciones impactantes y giros inesperados que prometen cambiar el destino del América. Faltan pocas horas para que el Club América regrese a la acción en partidos oficiales, tras poco más de un mes desde que el equipo azulcrema se coronó bicampeón de la Liga MX. Las Águilas tuvieron aproximadamente 3 semanas de vacaciones antes de volver a entrenar en las instalaciones de Coapa, comenzando la preparación para el próximo Apertura 2024, donde buscarán el tricampeonato. La expectativa es alta, y la afición espera ansiosamente ver si el equipo podrá mantener el ímpetu victorioso. Después de conquistar 2 títulos consecutivos de la Liga MX, el América se ha establecido como bicampeón y también como campeón de campeones 2024. Estos triunfos consolidaron al América como el equipo dominante en el fútbol mexicano. Ahora, el enfoque se dirige a la Supercopa de la Liga MX, donde el Club América se enfrentará al Club Tigres. Este enfrentamiento ofrece a André Jardín la oportunidad de conquistar su 4º título como técnico del América, un logro que destacaría aún más su capacidad de liderazgo y estrategia. Aunque no se considera oficialmente un clásico, es innegable la rivalidad que ha crecido entre el Club América y el Club Tigres en los últimos años. Las frecuentes disputas en finales reñidas han aumentado la tensión entre los equipos, convirtiendo cada encuentro en una batalla intensa. La Supercopa de la Liga MX será otra oportunidad para que estos gigantes del fútbol mexicano midan fuerzas y demuestren quién tiene la supremacía en el campo. Esta rivalidad ha estado marcada por enfrentamientos emocionantes, y cada equipo tiene algo que demostrar, no solo a sí mismos, sino también a sus seguidores. En los últimos meses, América y Tigres han estado íntimamente ligados por la posible continuidad de Igor Lichnowsky en el América para el próximo Apertura 2024. Después de un periodo de préstamo exitoso, el defensa central chileno ha demostrado un gran rendimiento, convirtiéndose en una pieza crucial en la defensa azulcrema. Su presencia no solo ha traído estabilidad defensiva, sino que también ha elevado el nivel de confianza del equipo. Sin embargo, el nuevo entrenador de Tigres, Veljko Paunovic, recientemente confirmó el regreso de Lichnowsky al equipo del Sultán del Norte, poniendo fin a las especulaciones. Diversos medios de comunicación confirmaron que el Club América no negociaría con Tigres la permanencia de Lichnowsky. En una conferencia de prensa, Paunovic destacó la importancia del jugador: es un jugador muy importante, con mucha experiencia, que encaja en el perfil que necesitamos en este equipo. Entiendo que Lichnowsky es nuestro jugador, esto es fútbol, el mercado está abierto, las cosas pueden cambiar, todo puede pasar, pero cada jugador que pertenece al club y está bajo nuestro mando intentaremos adaptarlo. La confirmación de Paunovic refuerza la necesidad del América de encontrar soluciones internas o en el mercado para llenar el vacío dejado por el chileno. La preparación para la Supercopa de la Liga MX entre el Club América y el Club Tigres continúa intensa. La confirmación de que Igor Lichnowsky regresará a Tigres para el Apertura 2024 significa que América necesitará ajustar su defensa sin él. Sin embargo, el equipo bajo la dirección de André Jardín está determinado a comenzar la nueva temporada con una victoria, demostrando su resiliencia y capacidad de adaptación. La preparación intensa incluye no solo entrenamientos físicos rigurosos, sino también análisis tácticos detallados para explorar las debilidades del adversario y maximizar las fortalezas del América. El regreso de Lichnowsky a Tigres representa un desafío adicional para América, pero también una oportunidad para mostrar la profundidad y la fuerza de su plantilla. Con nuevos refuerzos y una preparación meticulosa, América está listo para enfrentar cualquier adversidad y continuar su trayectoria victoriosa. La capacidad de adaptación del equipo será puesta a prueba, y el desempeño en la Supercopa puede definir el tono para toda la temporada. La afición espera que los nuevos jugadores traigan la misma determinación y calidad que ha caracterizado al equipo en los últimos campeonatos. Además, la conquista de otro título al inicio de la temporada sería crucial para aumentar la moral y la confianza de la plantilla. Cada trofeo conquistado solidifica la mentalidad ganadora del equipo y fortalece los lazos entre los jugadores y el cuerpo técnico. Para André Jardín, esta victoria podría representar no solo un hito personal, sino también una reafirmación de que sus tácticas y estrategias están en el camino correcto. Además, el mediocampista Fernando Gorriarán dio una entrevista a TUDN, en la que afirmó que Tigres encara el partido como una revancha por la derrota en la final de Liga contra América el pasado diciembre, y considera esta final una oportunidad crucial para comenzar el semestre con el pie derecho. Es una final, y la vemos como una revancha. Sabemos que enfrentamos a un rival muy importante, el más exitoso del país. Nosotros, que tenemos gran experiencia,
estamos acostumbrados a jugar finales todos los años. Sabemos de la importancia y la responsabilidad que eso conlleva. Es un título oficial, y la rivalidad que se ha desarrollado en los últimos años añade un sabor especial a este enfrentamiento. Lo vemos como una oportunidad de redimirnos y de ganar impulso mental para el semestre, y seguro que vamos a arrasar con América, comentó Gorriarán. Quiero saber tu opinión, aficionado. ¿Crees que Fernando Gorriarán habló de más y se tragará sus palabras después de la victoria del Club América? Comenta abajo tu opinión. Es preciso destacar que, las Águilas del Club América tienen como uno de los principales objetivos de contratación al uruguayo Rodrigo Aguirre, que actualmente no forma parte de los planes de Rayados de Monterrey y está en busca de un nuevo equipo para el torneo Apertura 2024. La llegada de Aguirre al América añadiría más profundidad y calidad al ataque, donde competiría por la titularidad con Henry Martín, el actual capitán y figura central del equipo azulcrema. Sin embargo, Martín no ve esta competencia como una amenaza, sino como una oportunidad de fortalecer aún más al equipo. Sobre Rodrigo, independientemente de quien llegue en la posición 9 o en posiciones superiores, la competencia siempre es muy buena. Está Ilien, Lozano, Salas, estoy yo. Si viene otra persona para sumar, bienvenido sea. Llevo 7 años en el club y siempre he tenido jugadores de primer nivel a mi lado, siempre he visto la llegada de nuevos jugadores como algo positivo, afirmó Martín. También destacó su compromiso con el club. Mi compromiso siempre ha sido del 100%, antes de la renovación y claro después de ella. Ahora mi compromiso se extiende aún más con los años que renovamos. Estoy comprometido hasta la muerte con el equipo, de principio a fin, pase lo que pase con mis compañeros, directiva y cuerpo técnico. Sobre la llegada de Eric Sánchez, Henry Martín reconoció que él vendrá a sumar al plantel en una posición donde ya existen grandes jugadores, lo que dará al técnico André Jardín más opciones y desafíos para definir al equipo titular. No hay mucho que decir sobre Eric, es un jugador que todos conocemos, es una estrella. Ha demostrado desde hace tiempo el alto nivel que ha mostrado no solo en la liga, sino también en la selección nacional. Es un jugador muy completo que viene a contribuir bastante, pero también llega para competir en una posición donde tenemos a los mejores jugadores, lo que pondrá a André en aprietos, porque elegir a quién poner en el campo va a ser difícil, concluyó Martín. La llegada de Aguirre podría añadir una nueva dimensión al ataque del América, proporcionando una opción robusta y versátil. Su presencia aumentaría la competencia por puestos en el equipo titular, lo que podría elevar el nivel de desempeño de todos los atacantes del plantel. La competencia saludable dentro del equipo es fundamental para mantener a todos los jugadores en su mejor estado físico y mental, listos para enfrentar cualquier desafío. Además, la integración de Aguirre al equipo puede permitir a André Jardín experimentar con diferentes formaciones tácticas, dependiendo del adversario y las circunstancias del juego. La versatilidad y la capacidad de adaptación son aspectos cruciales para cualquier equipo que aspire a conquistar títulos consecutivos. El compromiso de Henry Martín con el Club América y su disposición a enfrentar la competencia de frente son ejemplos del espíritu de equipo y de la mentalidad ganadora que han caracterizado al América en los últimos años. Este compromiso es esencial para crear un ambiente donde todos los jugadores se sientan valorados y motivados a dar lo mejor de sí. ¿Cómo crees que la posible llegada de Rodrigo Aguirre podría influir en la dinámica del ataque del Club América y qué ajustes tácticos debería considerar André Jardín para integrar a Aguirre de manera efectiva al equipo? De acuerdo con las últimas informaciones, la posible salida de Alejandro Zendejas ha llevado al Club América a considerar otras opciones para reforzar el ataque en caso de que se concrete la venta del delantero mexicano de nacionalidad estadounidense. Una de las alternativas que el equipo azulcrema está analizando es la contratación del delantero holandés Jabairo Dilrosun, cuya transferencia está valuada en 78 millones de pesos, según Transfermarkt. El América entiende que, si Zendejas realmente deja el equipo, será necesario buscar un sustituto a la altura, alguien que no solo comprenda la filosofía de juego de André Jardín, sino que también esté preparado para atender a las altas exigencias de vestir la camiseta del América. Según W Deportes, Dilrosun, que actualmente está cedido al América, surge como la mejor opción para llenar ese vacío. Desde su llegada al América, Jabairo Dilrosun ha pasado por un intenso proceso de adaptación. Incluso ha tomado clases de español para mejorar la comunicación con sus compañeros de equipo y con el cuerpo técnico. Este esfuerzo por integrarse al equipo y a la cultura mexicana demuestra su compromiso y deseo de pertenecer al club. Sus esfuerzos fueron recompensados con la conquista de 2 títulos importantes, el Clausura 2024 y el Campeón de Campeones. La directiva del América está consciente de que no hay intención de vender a Alejandro Zendejas en este momento. Sin embargo, si se concreta una transferencia, la apuesta sería la compra definitiva del pase de Jabairo Dilrosun. El delantero holandés ya se siente cómodo y bien adaptado al ambiente del América, lo que facilitaría la continuidad de su desarrollo y desempeño en el club.
Además, la posible contratación definitiva de Dilrosun también debe considerar el aspecto financiero. Según el portal Salary Sports, Dilrosun recibe un salario aproximado de 18 millones de pesos por año, siendo uno de los jugadores mejor pagados del plantel azulcrema. Una compra definitiva por parte del América podría resultar en un aumento salarial, reflejando su valor e importancia para el equipo. La llegada de Dilrosun ha traído una nueva dinámica al ataque del América. Su habilidad técnica, velocidad y versatilidad lo han convertido en una pieza valiosa para el esquema táctico de André Jardine. La adaptación exitosa y la rápida integración al equipo son indicadores de que puede convertirse en un jugador clave, especialmente si Zendeja se va. Su capacidad para jugar tanto en las bandas como más centralizado ofrece flexibilidad táctica al entrenador, permitiendo diferentes enfoques estratégicos durante los partidos. Además, Dilrosun ha mostrado compromiso no solo en el campo, sino también fuera de él, al esforzarse por aprender el idioma y la cultura del país. Esto no solo facilita la comunicación, sino que también demuestra un nivel de dedicación y profesionalismo que es altamente valorado en el entorno del América. La potencial salida de Zendeja sería una pérdida significativa para el América, pero la directiva parece estar bien preparada para enfrentar esta posibilidad. La opción de comprar definitivamente a Jabairo Dilrosun es una decisión estratégica que puede garantizar la continuidad de la calidad y la competitividad del ataque azulcrema. La directiva, bajo la dirección de André Jardine, está enfocada en mantener el alto nivel de desempeño que llevó al equipo al éxito reciente. Dicho esto, no han sido semanas fáciles para el Club América, que ha sufrido algunas pérdidas significativas en el mercado de transferencias. Una de las salidas más impactantes fue la de Julián Quiñones, quien se trasladó al fútbol en Arabia Saudita por una buena cantidad de dinero. Sin embargo, las Águilas están decididas a encontrar un sustituto a la altura y, para ello, están considerando una contratación inesperada, Cristian Barletta. Las Águilas no pueden permitirse errores en la planificación deportiva, ya que el club necesita armar un plantel competitivo para luchar por el tricampeonato de la Liga MX y la Copa de las Ligas. La salida de Julián Quiñones dejó un vacío significativo en el ataque, y encontrar un sustituto a la altura es esencial para mantener el nivel de competitividad del equipo. En este contexto, el nombre de Cristian Barletta surge como una opción interesante. Según el Heraldo Deportes, el América ha mostrado interés en Barletta en el mercado de transferencias. Barletta es un delantero versátil, capaz de jugar tanto como extremo como delantero central, posiciones que ha desempeñado con destaque en el Sport Recife en la Serie B de Brasil. Cristian Barletta es conocido por su velocidad, habilidad técnica y capacidad para finalizar con precisión. Estas características lo convierten en una adición valiosa para el ataque del América, proporcionando nuevas opciones tácticas para el técnico André Jardine. Además, su versatilidad permite que se adapte a diferentes esquemas de juego, algo crucial para un equipo que disputa múltiples competiciones de alto nivel. La contratación de Barletta también sería una demostración de que el América está dispuesto a invertir en talentos prometedores que puedan marcar la diferencia a largo plazo. La directiva del club entiende que la construcción de un plantel fuerte y equilibrado no se logra solo con estrellas establecidas, sino también con jugadores jóvenes y dinámicos que puedan crecer y evolucionar junto con el equipo. Además, la integración de Barletta al equipo podría traer un nuevo dinamismo al ataque del América, compensando la salida de Quiñones. Su capacidad para jugar en las alas y en el centro del ataque ofrece a Jardine la flexibilidad necesaria para ajustar la formación según el adversario y las circunstancias del juego. Esta adaptabilidad es un recurso importante en competiciones largas y exigentes como la Liga MX y la Copa de las Ligas. Por otro lado, la contratación de Barletta requerirá un periodo de adaptación, tanto al estilo de juego del América como al entorno de la Liga MX. El cuerpo técnico del América necesitará trabajar de cerca con el jugador para asegurarse de que se sienta cómodo e integrado al grupo. El apoyo de los compañeros de equipo y la acogida de los aficionados también serán fundamentales para que Barletta pueda mostrar todo su potencial. Mientras tanto, la afición del América espera ansiosamente novedades en el mercado de transferencias. La expectativa es alta, y todos saben que la directiva está trabajando arduamente para asegurar que el equipo esté bien preparado para los desafíos que se avecinan. La posible llegada de Barletta se ve con optimismo, ya que representa no solo una sustitución para Quiñones, sino también una oportunidad para fortalecer aún más el plantel. ¿Preferirías ver a otro jugador en lugar de Barletta para sustituir a Julián Quiñones? Deja tu comentario abajo. ¿Qué pasa, bueno? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Vamos a hablar de fútbol champán, vamos a hablar de la Liga MX, vamos a hablar del bicampeón del fútbol mexicano, las Águilas del América, que tienen prácticamente amarrado ya a su tercer refuerzo de cara a lo que será el próximo torneo. Ya lo dijiste, se trata de Eric Sánchez. Desde el fin de semana pasado, el jugador aceptó la oferta americanista, le habían enviado la primera propuesta el sábado,
dijo prácticamente sí, había que arreglar algunas situaciones salariales, ajustando un poquito acá, un delito acá, una comita por este lado, nada absolutamente grave. Ya se le envió una nueva propuesta, la cual esta misma semana va a firmar esta oferta. Entonces, a partir de ahí va a comenzar a ya ser jugador de las Águilas del América y posteriormente va también ya a incorporarse al conjunto de las Águilas. 8 millones. 8 millones. A ver, ¿en qué condiciones, César, te estaría dando esta contratación? ¿Por cuántos años? ¿Y de qué manera? Bien, mira, lo que tengo entendido es que sería una contratación por los próximos 4 años, que tendría de vínculo las Águilas del América con el mediocampista del Pachuca. Será un sueldo bastante atractivo, uno de los mejores que tenga el Club América de cara al próximo torneo. Son 4 años en los que América espera sacarle mucho jugo a Eric Sánchez y donde también no se cierra la puerta a un posible traspaso al fútbol europeo. Hay que recordar que a pesar de todo lo que se dirá, el América es uno de los clubes en México que más futbolistas envían al viejo continente. Eso es una situación que también atrajo, por supuesto, a Eric Sánchez. Él sabe que si triunfa en el América es prácticamente seguro que va a tener el Mundial de 2026 el chiquito Sánchez y que la proyección que le va a entregar el conjunto americanista le puede abrir las puertas del viejo continente. Entonces, Eric Sánchez te siente una edad perfecta como para ir a las Águilas, hacer bien las cosas y que ahí sea su trampolín rumbo al fútbol europeo, recordando y subrayando que América es de los clubes que más futbolistas envía al viejo continente. No sé si alguien en la mesa tenga preguntas. Caballeros, señores. Yo. Lo comentamos acá. Yo. Este muchacho, buenas tardes. Este joven Sánchez va a jugar en el lugar de Cendejas y Cendejas en el lugar de Quiñones, ¿o cómo le van a hacer? Hola Chelis, ¿cómo estás, hermano? Qué gusto saludarte. Sí es una de las opciones. Ya Alejandro Cendejas ha jugado por esa banda izquierda. En este momento incluso el único jugador que tiene como extremo natural en América por esa banda es Brian Rodríguez, un futbolista que ni siquiera sabemos si es que se va a mantener con el conjunto de las Águilas. Entonces sí es una posibilidad que Cendejas se ha recorrido hacia la banda izquierda y que Xabairo de Rossum pueda ocupar la banda derecha. Sin embargo, también te puedo decir que hoy la directiva del América tiene por lo menos un objetivo más, y es traer un futbolista que sea el suplente natural de Julián Quiñones. Quiere degradar a Osama Idrissi. Sin embargo, lo que yo sé es que hasta el momento todavía no hay una oferta formal en el escritorio del Pachuca por los servicios del volante marroquí. Entonces, falta todavía bastante verano, hay todavía mucho espacio como para que el América busque traer más jugadores. A mí me parece que Eric Sánchez llegaría más a ocupar una posición en el medio campo. Hay futbolistas que en este momento suenan para abandonar el conjunto de América. Uno de ellos es Richard Sánchez y él está en busca de tener más minutos. No se descarta que Álvaro Fidalgo también en algún momento pueda salir. Ya sabemos que Álvaro tiene la ilusión de regresar a jugar a una primera división en Europa. Hasta este momento no hay ninguna oferta de la mesa por sus servicios y por eso es que Álvaro Fidalgo se mantiene con el conjunto americanista, que en estos momentos está de pretemporada en los Estados Unidos. Entonces sí es una de las opciones, queridos Chelis, pero la prioridad es traer un volante más por izquierda que sea un reemplazo natural de Julián Quiñones por esa banda. Oye, yo te preguntaría, Nuestro compañero César Caballero, el mejor. ¿Qué pasó, compadre? no, es que le quería preguntar a César, compadre, si el América cambiaría un poco el diseño táctico para jugar diferente, porque yo me imagino que Jonathan Dos Santos seguirá siendo titular, Fidalgo, si se queda, seguiría siendo titular, y el otro acompañante en mitad de campo parecería lógico que fuera Eric Sánchez, con lo cual, ¿dónde queda Valdés? ¿Dónde acomodarían a Valdés junto con Henry? ¿O dónde quedaría, en este caso, Cendejas o Di Rossum? Más o menos, ¿cómo acomodaría este crucigrama el señor Jardín? Hola Héctorín, ¿cómo estás, hermano? Qué gusto saludarte. Mira, hay que subrayar algo. Andrés Jardine no le tiene miedo a cambiar y a modificar en los partidos. Así lo hizo durante este primer año que ha tenido con el conjunto americanista. Incluso él resaltaba que le gustaba el tema de cambiar los esquemas
tácticos para que este equipo tuviera respuestas en diferentes situaciones, algo que no tenían, por ejemplo, con Fernando Ortiz, que no sabían de ese 4-3-3. Entonces, André Jardine sí tiene la posibilidad y no le tiene miedo a modificar ese 4-3-3, a convertirlo en un 4-4-2 o que sea un media punta detrás del delantero. Por eso no tiene mayor problema. Habrá que ver cómo son sus primeros ensayos. En estos momentos, lastimosamente para él, tiene muchas bajas. Tiene 6 seleccionados que no están con el equipo, no puede terminar de ensayar todos esos movimientos que se tienen que trabajar ya con el equipo completo, pero sí podría dar este paso a tener 2 delanteros, a quizás jugar con un media punta más adelantado, que pudiera ser Diego Valdés, que juega por detrás de Henry Martín. En su momento lo llegó a intentar con Julián Quiñones en esa posición. Entonces sí hay la posibilidad, hay mucha flexibilidad táctica que te van a entregar estos futbolistas, las posibilidades de tener a jugadores como Eric Sánchez, Diego Valdés, Fidalgo. La verdad es que son bastantes. Ahora vamos a ver cómo lo decide el técnico de las Águilas, que tendrá su primera prueba, digamos, importante el próximo fin de semana cuando juegue la Supercopa MX frente al conjunto de los Tigres. Por eso es que la América en estos momentos está en los Estados Unidos trabajando a doble sesión, intentando encontrar este esquema y esa alineación que sea la ideal para el inicio del torneo y posteriormente la Leagues Cup. Perfecto, César, nuestro compañero César Caballero, el mejor con información de las Águilas en América. A ver, Paco, Sí. ¿tú te opones al libre mercado? No. Sí. Yo creo que pareciera que algunos apenas se están dando cuenta, ¿no? De cómo es el modelo de negocio en México. Es increíble, ¿verdad? Es que cómo vas a competir con una oferta así. Pero es que así viene siendo de toda la vida el fútbol mexicano. No es de ahora, toda la vida. Así ha sido en el fútbol mexicano. No puede, es increíble, ¿eh? El mercado europeo no puede competir con el mercado mexicano. Increíble. Pero así es. Por eso no hay tantos futbolistas en Europa. Esa es la realidad. En Uruguay no te venden del Peñarol al Nacional, o en Argentina de River a Boca, o de Independiente a San Lorenzo. Los venden todos al extranjero. $2 millones, $2.5, 3 millones, 4.5. Acá en México, Pizarro de Pachuca a Chivas, de Chivas a Monterrey, el 14 próceres, y ahora forma que era jugador. Y luego, a quien le ponga el dinero. Pero Sánchez es el ejemplo más reciente y es del que estamos hablando. 8 millones. No hay ningún equipo en Europa que vaya a pagar por el chiquito Sánchez 8 millones. Esa es nuestra realidad. No me opongo. Pero entonces no nos sorprendamos que no van a Europa, ¿sí? ¿Qué Pachuca te va a decir? No, yo no quiero los 8 millones. Un empresario. Y el chiquito Sánchez te va a decir, voy a sacrificar. Porque es muy fácil para ti, para mí, decir que sacrifique la mitad de su sueldo. A ver, los únicos que se quejan del desarrollo del fútbol mexicano, y los únicos que se quejan es la prensa y los aficionados. Claro. Y si el aficionado se comporta como cliente, si no deja de ver la liga, los partidos, no exige como cliente. Pero ¿has escuchado alguna vez a algún futbolista quejarse de esto? Ni algún directivo. Dueño. Entonces, Desde hace más de 20 años los dueños no se quejan cómo le vaya la selección. Para los dueños es que clasifique la selección y punto. O compadre, ¿tú te pones el libre mercado? no, claro que no, compadre. Pues es natural. Además, si llegó una oferta en Sevilla, me parece, por la mitad que paga el América, pues el Pachuca se lo va a vender al América. O sea, es casos raros como el de Luis Chávez, que entre el promotor y el Dinamo de Moscú hicieron ahí una maroveta para que pagara su cláusula de rescisión del jugador. Pero fue el Pachuca perdió el dinero porque Monterrey ya lo tenía ofertado con casi el doble de dinero. Y bueno, pues el jugador quería ir a Europa y el Pachuca le cumplió el gusto de ir a Europa. Pero con Sánchez no lo van a hacer. Si le pueden sacar el doble de lo que da Sevilla, se lo van a sacar. Es que no exportamos jugadores de Europa. No es el negocio de los dueños. No es un negocio. No, espérame, Alvarito, nada más rápido porque si alguien a todos. No. Pero después cuando se fue Lainez. No, es muy joven. Muy joven. No, millones. No, lo hubieran dejado un año más. Entonces, es que no le damos gusto a nadie nunca. Que el Chaquito se quede un año más en el Feyenoord. Sí, va. Por favor, te compras, te tienes que ir así. Pero no, Chelis, ¿tú te pones o estás a favor? No, yo no me opongo. Es totalmente obvio y necesario el abrir el mercado. ¿Por qué no perfecciona la liga? Ya que los mejores jugadores no van a ir a Europa, van a jugar en la Liga Mexicana. ¿Por qué no perfecciona la liga? Porque la Liga Mexicana es demasiado cómoda y el jugador no avanza más allá de sus precios de libre mercado, porque la Liga de México es de mala para abajo.
de mala para abajo. No, caray, es de mala. Porque Sánchez no ha prosperado en la Liga Mexicana si no hacen una liga más competitiva. Tendrían que hacer una liga más competitiva para que Sánchez escalara, para que Chanquito escalara, para que Juan escalara, para que todo el mundo escalara. Y una liga Ferretti, Almeida, Mohamed, el propio Osorio que acaba de llegar, todos técnicos reconocidísimos a nivel continental, dicen que es una liga sumamente competitiva. Y levante México, ya lo entiendo, sí, claro, ya lo entendí, quiero escupe, cliente, ya me escupe el cliente. No. Señores, No, eso ya es una lucha. Es una liga que tiene muchas cosas que mejorar, por supuesto. Pero también el hecho de quitar el ascenso y el descenso hace que la mitad de los equipos no jueguen en zona de riesgo, que se exponga algo, que el futbolista sepa que puede perder prestigio, categoría.